Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de cursos de 3D Studio Max 2009. En este apartado enseñaremos los tipos básicos que hay de iluminación y las características que conforman cada una de las luces. Como ya tenemos, como se puede ver, he modificado un poco el monigote que teníamos de la sesión anterior, simplemente para dejarlo más simétrico y para que se puedan ver todas las partes del objeto por si en sesiones posteriores se quiere animar o se quiere hacer cualquier cosa con el muñeco, que ya lo tengamos más o menos terminado. Bien, simplemente le coloca las piernas, le coloca los codos, las manos y bueno, simplemente eso. Bien, ahora para iluminar, para enseñar las partes básicas de iluminación, lo primero que hay que hacer es una distinción básica, que son dos tipos de luces que se encuentran aquí en este panel de aquí. Son por un lado las luces fotométricas y por otro lado las luces estándar. Las luces fotométricas son luces que tienen en cuenta la energía del emisor, de la fuente de luz. Por lo tanto, intentan ser luces que simulan más la realidad que las luces normales estándar. Sin embargo, tampoco tienen mucho éxito este tipo de luces fotométricas porque también es mucho más complicado el hecho de introducir los parámetros correctos para una escena determinada en una configuración determinada. Esto requiere pues más destreza a la hora de manejar las luces y por tanto pues eso, mucha más complejidad, ¿no? Pero bueno, por el momento lo que enseñaremos son los tipos de luces estándar, enseñaremos las diferencias básicas que existen entre ellas y cuáles son las características que aportan cada una de las luces. Y después incidiremos bastante en lo que es el sombreado, que es una de las partes más importantes del render. El sombreado de luz realmente es un filtro que se introduce, una capa que se introduce a la hora de renderizar cualquier fotograma en una escena 3D, pero que sin duda es una capa introducida por el factor humano. Realmente la iluminación o en el mundo real las sombras se producen por omisión de fotones. Entonces, si nosotros tenemos una bombilla que emite fotones, automáticamente las zonas donde los fotones no inciden porque hay huecos o porque los fotones no son capaces de llegar a esa zona, pues automáticamente se crea la sombra. Entonces la sombra no es un efecto que se cree a posteriori, sino que se debería de crear en el momento en el que se está realizando el render. Lo que pasa es que, claro, esas técnicas de sombreado automático son muy costosas y es lo que se llama la iluminación global. Entonces requieren de un cálculo mucho más complejo y por tanto pues se suelen obviar en producciones más o menos largas. Entonces lo que se introduce es que la luz emite fotones y también la luz emite, por así decirlo, antifotones o vectores para calcular la sombra. Si nos damos cuenta y estamos en nuestra habitación, veremos que las esquinas de las paredes, cuando encendemos una bombilla, en la esquina superior de las paredes, pues se nota el bordecito negro de la pared porque los fotones, al ser una esquina casi en ángulo recto, pues los fotones, hay muy poca probabilidad de que todos los fotones estén incidiendo ahí. Entonces esa zona se ilumina muy poco. Entonces, bueno, automáticamente se ve como el sombreado de esas esquinas sin necesidad de decirle a la luz que esté calculando otro pase más de sombra. Bueno, con esto vamos a crear, por tanto, entonces tenemos que hacer también otra distinción básica con las luces, que son las luces de interior y de exterior. Obviamente, en el mundo 3D podemos colocar una luz tanto de interior como de exterior sin preocuparnos realmente de las características, pero un experto iluminador de luces sí que sabrá colocar en el entorno adecuado qué tipo de luces. Por ejemplo, una luz skylight nunca podrá ir en un interior, obviamente, porque es una luz que intenta simular el cielo, por lo tanto nunca podrá ir dentro de una habitación. Pero sin embargo, muchas veces en el render nos facilita mucho la tarea colocar una skylight en vez de colocar una ovni o una target spot. Bien, dicho esto, ahora sí que pasaremos a lo que es la utilización y descripción de cada una de las luces. Lo primero que tenemos es una target spot. Una target spot, como se puede ver, aquí se crea un cono, ¿vale? El cono, la parte blanca de aquí es el emisor, el foco emisor, y la parte de aquí es el foco objetivo, es decir,
Con esto lo que marcamos es un vector dirección de dónde va la luz. Con estas dos cosas ya podemos decir, bueno, pues simular como si fuera la bombilla del techo, pero que tuviese, por así decirlo, de una lámpara. No una bombilla suspendida con un cable, sino más bien una lámpara. Entonces, claro, la lámpara deja un hueco por donde la luz sale sin tener ningún, ningún impedimento natural y, y bueno. Entonces, ahora vemos aquí la luz, vemos por un lado el cono y vemos que el cono, bueno, aquí en la parte azul tenemos dos cosas muy importantes. Estas dos cosas son las atenuaciones que tiene la luz. Entonces, cuando seleccionamos aquí en el cono, una de las cosas que tiene es el Spotlight Advanced. Aquí, en Intensity Color Attenuation, bueno, lo primero es decir, el tipo de luz, que es una spot, es decir, un foco, o una luz direccional, o bien una ovni, lo primero. Después decir que está encendida y que tiene objetivo, es decir, que tiene una dirección. Y después se indica a continuación el tipo de sombra. El tipo de sombra, si emite sombra o no emite sombra. Si las sombras son de características globales, es decir, se puede elegir una sombra global a todas las luces o bien no. Y después el tipo de sombra. Esto es muy importante porque este es el algoritmo de cálculo de sombra. Como hemos dicho, las sombras, como tienen que ser calculadas porque el hecho de que venga implícita en el tipo de iluminación es algo muy complejo, sino que es un pase que se calcula a posteriori, pues hay que indicarle el tipo de algoritmo. Entonces, dependiendo de cómo sean las luces, pues bueno, hay luces de rayo trazado, hay luces normales, hay luces de área de sombra, bueno, y más o menos cada empresa o cada motor de render incorpora su propio tipo de sombra. Ya digo, porque el cálculo de la sombra es algo bastante complejo. Bueno, ya explicaremos con más detalle los tipos, las diferencias que hay de sombra, pero a priori. Por otro lado tenemos el multiplicador, que es la intensidad de la luz. Cuanta más intensidad, pues bueno, pues la fuerza o la energía que desprende esa luz. No quiero utilizar la palabra energía porque la energía está más relacionada con lo que son las luces fotométricas, pero sí que hace más o menos ese tipo de... como la cantidad de fotones que emite este foco. El decaimiento, que ahora mismo no tiene decaimiento, pero y que comprobemos que todas las luces tienen decaimiento porque pensemos que los fotones cuando están cerca de la bombilla tienen mucha energía, pero cuando están muy alejados de la bombilla tienen menos energía porque han recorrido una distancia y, y bueno, pues hay un decaimiento de la energía del fotón. Entonces no es lo mismo poner un objeto cerca de la lámpara que ponerlo a 5 metros. Entonces,